Bienvenidos, hoy vamos a ver la clase de control de calidad en ladrillos. Antes de ver los ensayos de control de calidad para ladrillos cerámicos, vamos a mostrar la clasificación que hace la norma boliviana para este material de construcción. Primeramente, clasifica los ladrillos en dos grupos, ladrillos macizos y ladrillos huecos. Los ladrillos macizos no están disponibles en nuestro medio, son usados principalmente en el oriente y son más conocidos como adobitos. En nuestra región se usan mucho los ladrillos huecos, que se subdividen de acuerdo a su uso en ladrillos estructurales y ladrillos de relleno. Los ladrillos estructurales son los que serán capaces de soportar cargas, por ello se los conoce también como ladrillos portantes. Comercialmente los conocemos como gambotes. Los ladrillos de relleno son simplemente para construir tabiques divisorios de ambientes. Como su función o uso es distinta, los requisitos de resistencia a compresión también son diferentes. Para los ladrillos estructurales, la norma boliviana exige una resistencia mínima de 20 megapascales, mientras que para los ladrillos de relleno se exige solamente 2 megapascales. Por otro lado está la clasificación según su terminación. En este caso pueden ser ladrillos cara vista y ladrillos para revestir. Como su nombre lo indica, los primeros no llevan revestimiento, mientras que los segundos sí deberán revestirse con un mortero de cemento, cal o yeso. Las diferencias en los requisitos de estos dos tipos serán principalmente del tipo estético. Ahora sí vamos a ver cuáles son los ensayos de control de calidad que establece la norma nacional. Primeramente está la determinación de dimensiones. La normativa no establece valores de dimensiones para los ladrillos, es decir, no nos dice que el largo tiene que ser de 25 centímetros o la altura de tal magnitud, etc. Lo que sí establece tolerancias dimensionales. Esto significa que la diferencia entre el valor real, por ejemplo, de la longitud, respecto a la longitud nominal, que es la establecida por fabricante, no debe ser muy grande. Lo mismo para el ancho y el alto. Ahí tenemos dos ejemplos de ladrillos huecos, los más utilizados en nuestro medio. El primero, es un ladrillo de 6 huecos que corresponde al grupo de los ladrillos de relleno. Este es un ladrillo estructural, está hecho para soportar carga. Si se fijan, acá las perforaciones son perpendiculares a la cara mayor, en cambio aquí las celdas son paralelas a las caras mayores. Ahí se está realizando la medición de la longitud en el ladrillo gambote, el ancho y la altura o espesor. Y para el ladrillo de 6 huecos lo mismo. La longitud, la medida del ancho y la medida de la altura o espesor. Otro aspecto que se verifica en la normativa es el espesor de pared. Existe un valor mínimo para esta dimensión. Aquí tenemos la medida de la flecha. Para esto se coloca una regla a través de la diagonal del ladrillo. Y en el centro verificamos este alejamiento de la superficie con la regla. Esto viene a ser la flecha. Puede existir concavidad o convexidad. Esa flecha está limitada en la normativa. Por este lado tenemos el control de la ortogonalidad. En principio el ladrillo tendría que ser un paralelepípedo, pero por el proceso de fabricación existen ciertas desviaciones de la escuadra. Entonces aquí podemos ver la escuadra y esta es la desviación de la ortogonalidad. Esto también está limitado en la normativa. Asimismo, la normativa limita la presencia de caliches. Los caliches son nódulos de cal en forma de óxido de calcio. Como ustedes saben, cuando el óxido de calcio entra en contacto con el agua, se va a hidratar, va a reaccionar para llegar a formar hidróxido de calcio. Esta reacción es expansiva. Entonces, al expandirse se forma un cráter, como el que ven acá. Estos cráteres en realidad afectan el aspecto estético más que la funcionalidad, a no ser que sean de un tamaño muy grande. En este caso estamos viendo un ejemplo en una teja, ¿no? En una teja cerámica. Aquí tenemos un caliche también de menor tamaño
Y si es que el cráter formado es muy grande, recién se rechaza. Otro aspecto que toma en cuenta la norma son las eflorescencias. Estas eflorescencias se presentan cuando existen sales solubles en el cuerpo del ladrillo. Entonces, si es que están en contacto con el agua, por ejemplo con agua de lluvia, el agua va a penetrar en el cuerpo del ladrillo y cuando salga nuevamente para evaporarse va a arrastrar esas sales solubles. Entonces el agua se va a evaporar, pero aquí van a quedar estas manchas blanquecinas. Afecta solamente el aspecto estético, no la funcionalidad. Entonces este, por ejemplo, es un requisito para los ladrillos de cara vista. Tenemos también la heladicidad o resistencia a la helada. Es un ensayo que no es obligatorio, se hace en las zonas de clima frío, en La Paz, Oruro, Potosí. Consiste en someter a las probetas a ciclos de congelamiento y descongelamiento y verificar que no exista pérdida de material, fisuración, exfoliaciones, etc. Después de concluir el ensayo y si no se verifica visualmente diferencia entre el estado original del ladrillo y el estado después de salir del ensayo, hay que hacer una prueba de resistencia mecánica para ver si es que hubiese perdido resistencia mecánica. Esto se hace comparando la resistencia del ladrillo que ha sido sometido a los ensayos de congelamiento y descongelamiento con la resistencia de un ladrillo gemelo que no haya sido sometido al ensayo. Y tenemos los ensayos de resistencia, compresión y absorción. Estos dos ensayos, por su importancia, serán expuestos con mayor detalle y además se mostrarán los videos de su ejecución.